Buenas tardes, mi nombre es Carlos Pinilla, estudio Administración de Empresas en la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. En este momento vamos a hacer una entrevista acerca de las expresiones culinarias de nuestros ancestros. Entonces comenzamos con nuestra entrevista. Buenas tardes, señora Berenice, regáleme su nombre y cuántos años tiene, su nombre completo. Mi nombre es Berenice Chaparro y mi edad son 63 años, ¿Usted de dónde es oriunda? de Tota, Boyacá. Señora Berenice, ¿desde hace cuánto vive en la ciudad de Bogotá? Hace 57 años, ¿Cuáles eran las comidas que usted consumía cuando en su niñez, cuando era pequeña? la sopa de rullas, ¿Qué otra comida consumía cuando era pequeña que se acuerde y que en estos momentos, en esta época no la consumamos? la sopa de agrio. ¿Cómo se consumían y cómo se So- hacían estas sopas? la sopa de rullas se hacía con el hueso normal y con alberja, zanahoria, haba, papa, y se hacían las rullas con la harina de trigo o con la harina que uno mismo molía en la piedra de moler. Se hacían las rullas con un huevito y se hacía la forma y, y se le echaba la sopa. Esa sopa quedaba deliciosa y daba espesor las rullas, o sea, la harina de trigo se deshacía. Era una sopa muy deliciosa en mi época que yo conozca. Ya no se hace, pero en mi época sí se hacía la sopa de rullas. Si se pudiera hacer esta sopa, ¿por qué no se puede hacer ahora? ¿O por qué, eh, cuáles son los alimentos que se necesitan para hacer esta sopa? La sopa se puede hacer todo el tiempo. Lo que pasa es que las tradiciones pasan y ya la gente hoy en día ya no come sopa y ya todas las preparaciones ya vienen listas. Entonces ya no como antes que uno tenía que moler el maíz para uno hacer las sopas o el trigo que lo molía uno para hacer el cuchuco o la sopa de agrio que tampoco se volvió a ver porque ya no se consume. Solamente los antiguos disfrutan de una deliciosa sopa de agrio ¿Quién porque le, tocaba moler y poner la masa a agriar. Y luego uno hacía esa sopa y era muy exquisita. quién le enseñó a hacer Mi esas mamá, sopas? mi madre, ¿Cuántas personas consumían esa sopa cuando eran pequeños? todos, éramos 12 hijos y todos comíamos sopa y mi tía también que vivía con nosotros. Mi padre le fascinaba su sopa de agrio, su sopa de rullas. Doña Berenice, ¿cuántas personas en este momento podríamos decir que aprendieron a cocinar esta sopa y que podríamos decir, nos pudiéramos referir a ellos de que dijeran, sí, sí sé hacer una sopa de agrios O de rullas. o de Mis rullas? hermanas, las mayores, ellas podrían hacer, decir, o todavía las hacen. Mi hermana en el sur hace esas sopas, invita a los yernos y a las nueras y a los nietos y son felices comiendo esas sopas. Sino que hoy en día ya vienen más procesados, viene todo más listo. Porque en mi época tocaba molerla en piedra para poder hacer esas sopas. No había ni siquiera el molino, que hoy en día también se usa el molino. Ya el molino ya es más, mm, ya viene más sofisticado. Ya el molino es de ¿qué? De eléctrico. En esa época ni molino de mano para moler las arepas y eso. No había molino, tocaban la piedra. O sea, el molino era una piedra. No, el molino era una piedra. ¿Cómo se molía entonces? ¿Eran dos piedras? Claro, era la piedra pequeña y era la piedra que estaba debajo. Y se ponía delante una artesa y ahí iba cayendo la comida que uno iba moliendo. Bueno, doña Berenice, le agradezco por recordar estos alimentos que preparábamos antes.